Ya saben que uno de los temas de los que más me gusta hablar es sobre Naruto, no solo porque deja vistas o porque es de mis animes favoritos, sino porque es una obra donde hay muchas cosas de cuales hablar. Eso se refleja en el canal porque ya van varios videos relacionados a este, y creo que es porque podemos ver muchas cosas buenas y malas, las cuales podemos discutir y hacer análisis de distintas formas. En este caso, nos toca ver una de las cosas más malas que he visto en esta obra, porque aunque considere que sea uno de los mejores animes que existen, hay errores que Kishimoto hizo y que al día de hoy yo no perdono. Como dirían por ahí, la cagada va en la taza y no en tu manga. Y uno de esos fallos es que Kishimoto desperdició a grandes personajes que había creado. Dicho eso, me presento. ¿Qué tal, chicos y chicas? Soy Javi Romero y en este video hablaremos de los personajes que más se desperdiciaron en Naruto. Pero antes de comenzar diré un par de cositas. En primera, hay spoilers, así que si eres de esos raros que no tienen idea de lo que se trata Naruto, te recomiendo que vayas a verlo, leerlo y después te regreses para acá. En segundo, es mi opinión. Si crees que faltó un personaje, pon en los comentarios, aunque también habrá menciones honoríficas, así que es posible que esté ese personaje por ahí. Si no, pues pon en los comentarios. Y por último, muchísimas gracias por ver el video y estar aquí conmigo. Ahora sí, comencemos con el video. Los Jinchurikis son de lo más desperdiciado. No hablaré obviamente de Gaara, Naruto, Killer Bee, porque ellos sí los vimos bastante y de una buena forma. Pero los demás, no tenemos prácticamente nada de información de estos personajes, y los rellenos no cuentan porque ahí hasta tuvimos de todo, pero nada significativo o relevante para la historia, al menos ellos porque sus rellenos fueron lamentables. Lo único que vemos de estos personajes es que se lo chingan, en flashbacks de otros personajes, o usados por el Edo Tensei que no muestran en sí algo relacionado a su vida. Entiendo perfectamente que Kishimoto no podría mostrar a todos, ya que los personajes están muy fuera del alcance de la trama principal, pero mínimo nos hubieras dado algo. Prácticamente gracias al poder de ellos hacen que veamos como Akatsuki hace de las suyas. Digo, por algo Akatsuki se convirtió en el grupo terrorista más cabrón de todos, no solo porque eran fuertes, sino que dos de ellos eran capaces de derrotar a un Jinchuriki. Y gracias a eso el puto 10 cola salió y tuvimos uno de los diseños más horribles en todo Naruto, pero al final no nos presentan a estos personajes. Creo que en toda la obra de Naruto tienen como 3 diálogos, y eso ya le está echando mucho. Entiendo totalmente si a nadie le interesaba Yugi, Tofu o Utakata, porque eran los menos interesantes, pero tenían de los mejores diseños que he visto en personajes de Naruto. Han es uno de los diseños que mejor tiene un personaje y se ve interesante. Roshi le pusiste el nombre por Dragon Ball y ni sabemos qué vergas hacía. Yagura posiblemente era el más relevante por toda la historia que tiene Kirigakure y de suma importancia que tuvo en muchos personajes que queremos, y al final supimos muy poco. Creo que el fallo aquí es por cómo meterlos en la historia de una manera orgánica. Hubiera sido interesante conocer al menos un poco de ellos, pero a Kishimoto se lo comió el tiempo o las ideas. Yo seré el sustituto de Kakashi Sensei. Aunque sé que estoy haciendo un poco de trampa y así lo hice en varios puestos, hay explicación de por qué lo comparten. En primera, fueron presentados al mismo tiempo, específicamente en el arco de reencuentro con Sasuke. En segundo, son integrados al equipo 7, no siendo secundarios, sino que ya prácticamente formando parte del elenco principal, por lo que su participación sería más importante dentro de la serie. Y el otro punto es que el anterior no se cumplió, porque al final terminan en roles muy secundarios. Incluso parece que a Kishimoto se le olvidó que existían a mitad de la obra. Yamato se me hacía el más interesante, ya que era el único personaje con el elemento madera, sí, un experimento de Orochimaru y que podía desarrollar una relación interesante con el antagonista principal en esos momentos de Naruto, pero al final no pasó nada en general. Aunque está en gran parte de los momentos más importantes de Naruto, siendo relevante en el avance de nuestro protagonista y en la historia, al final lo terminan usando en cosas muy piteras. ¿Cómo vas a desperdiciar a un personaje con el poder del primer Hokage? Aparte de que los momentos donde debió demostrar por qué es uno de los ninjas más cabrones, porque eso nos lo dicen en la obra porque fue uno de los que estuvo en Nambu, queda de ver en todo, en peleas, en desarrollo. Muchos dirían que fue un vendehumo, pero más bien fue un personaje que queda muy eliminado de los eventos de la obra, principalmente en la Guerra Ninja, donde se tuvo que quitar de la historia por el bien de la trama, y da coraje, porque tiene muy buenos diálogos con los personajes, y fue clave en distintas partes de la obra, pero al final Kishimoto no supo qué hacer con él. Sai, en lo personal al principio se me hacía una copia demasiado barata de Sasuke, pero en este arco nos explican por qué es así, un personaje obligado a ser alguien que no sintiera nada, pero gracias a Naruto recuerda lo que alguna vez sintió, haciendo que hubiera un cambio significativo en él, dándole un interés a este personaje. Y al igual que Yamato, en los siguientes arcos se le ve muy poco, prácticamente nada,
y me da coraje, porque nos regala momentos cabrones, como decirle a Sakura que ella hizo que Naruto se atormentara por lo de Sasuke, o cuando defiende a Naruto de Karui, o cuando decide no ser más el títere de Danzo, haciendo que el desarrollo que le faltaba a este personaje mostrara que se apreciaba a sus compañeros. Lo malo fue que en la guerra ninja la escala de poder del equipo 7 sube demasiado, uno con el Byakugan no In, otro con el Kyuubi, otro con un Sharingan perfecto, y pues ahí con sus dibujitos, por lo que quedé eliminado de esa parte. Me hubiera gustado ver más estos personajes relacionados con el equipo 7. Había una dinámica interesante, pero por cuestiones de trama fueron sacados poco a poco, siendo de los personajes más desperdiciados. Si no hubiera hecho una membrana de hueso debajo de mi piel, habría quedado irreconocible. Kimimaro no es para nada de mis personajes favoritos, incluso creo que es uno de los que está un poco sobrevalorado en varios aspectos. Más que nada es un personaje atractivo en diseño, siendo de los más llamativos. Aparte se aventó unas buenas peleas y es icónica su aparición, pero considero que aún así lo elevan demasiado a pesar de que se nos mostró muy poco de él. Creo que eso se debe a que nos aventaron toda una historia sobre este personaje y al final nunca lo pudimos ver en su mejor momento, y ese es el problema. Aparece muy poco a pesar de que Kishimoto nos mostró toda su historia y nos explicó por qué es tan leal a Orochimaru. La construcción de este personaje se me hizo buena. La verdad me interesaba saber qué onda con el clan Kaguya, su relación con Yugo, o mínimo verlo pelear porque este podía vencer fácilmente a Rock Lee y a Gaara si no estaba enfermo. Pero lo que yo creo que faltó mostrar es por qué le dejó su voluntad a Sasuke cuando eran todo lo contrario. Nunca entendí muy bien esa parte, ya que ni siquiera se conocieron. Todo ese argumento de que Sasuke es el sucesor y gracias a eso recluta a Yugo termina provocando confusión, porque en sí ni hubo algún contacto, y no es como que Kimimaro supiera todo de Sasuke, solo sabía que Orochimaru lo necesitaba, haciendo que esa parte sea forzada. Y cuando Kishimoto tuvo la oportunidad de usar de nuevo a este personaje, lo desperdicia matando samuráis, porque solo hace eso. Hubiera sido mejor verlo enfrentar a Yugo, que se encontrara con Sasuke para entender esta relación rara, o mínimo que le dieran un avance al personaje para que no quedara como la perra de Orochimaru. Como les digo, no es mi favorito, pero creo que este personaje necesitó más desarrollo para lo que se le había construido, pero solo dejó huecos en la historia y un regreso totalmente lamentable. Hace ya unos ayeres hice un video sobre las peores peleas de Naruto, entre esas estaba la de Hanzo contra Mifune, y ahí expolié este video, ya que el final que le dan a este personaje no le hace justicia alguna. Hanzo fue uno de los principales causantes de muchos elementos en Naruto, estuvo involucrado en la segunda guerra Shinobi, donde dio pie a que se formaran los legendarios Sannin, pero lo más importante que causó es que naciera Pain, dando el empujón para que Nagato se convirtiera en Pain, y viéramos todo lo que conocemos de Akatsuki. Hanzo en sí es descrito como uno de los ninjas más poderosos, siendo un rival que incluso podría destruir a varias aldeas y rivalizar con los Kages, pero por diferentes cuestiones todo eso se va a la basura. Aún así generó que su país prácticamente pereciera, y si no era porque Pain lo agarró desprevenido, este hubiera hecho de las suyas. Lo que me causa conflicto es que nos lo hicieron ver como un personaje que podía hacer lo que quisiera porque estaba roto, y que es de suma importancia en la historia de los Shinobi, y cuando lo reviven, lo terminan haciendo pelear con un personaje que ni llega a terciario. En serio se me hizo una ridiculez la historia que plantean entre estos dos. Hanzo merecía un poco más de protagonismo. Tal vez no volverlo de plano un antagonista dentro de la guerra, mínimo verlo combatir contra Tsunade, que fue la Sannin que dejó vivir. Tal vez que se encontrara con Nagato y vieran las diferentes posturas que tenían los dos, o de plano no mostrar más a este personaje y dejar en que fue de suma importancia en la historia de los ninjas para no dejarlo mal parado. Me hubiera gustado ver mucho de Hanzo, porque tenía características interesantes y cómo desarrolló varias cosas, pero al final solo tuvimos una pelea mediocre y un personaje de suma importancia que terminó en cagada. 結婚祝いに蜂蜜酒を送る習慣があったそうよ。蜂蜜酒ならば薬にもなるし、料理にも使えるはず。 Posiblemente uno de los equipos más desperdiciados en Naruto. No puedo creer que el equipo Kurenai tenía de los personajes más interesantes y al final nunca se nos mostró algo relevante. Tuvieron sus momentos, pero nunca pudieron destacar dentro de la obra. La más mal parada fue Kurenai. Lamentablemente le tocó ser el chivo expiatorio para demostrar qué tan fuerte era Itachi, pero después de ahí nunca se nos mostró otra cosa. Sí, quería a Asuma, lloró en el funeral y tuvo a la chamaca, pero de ahí ya no aparece más. Y es que en lo personal, creo que pudimos obtener algo mejor del personaje. Por algo se nos presentó como una de las mejores jounins que aparte tenía un genjutsu interesante, destacando dentro de los diseños de los personajes. Hubiera sido genial verla pelear de verdad, tener más interacción con su equipo, tener algo que ver en la historia, pero al final nunca se nos mostró nada de ella. Kiba es otro que pudo destacar más. Era otro personaje que quería ser Hokage y pudieron explotar más esa idea como otro rival de Naruto.
Naruto, pero al final parecía que solo andaba ladrando, ya que nunca le tocó tener un momento donde de verdad brillara. Su pelea contra Jirobo fue de las peores en su arco, de las más aburridas, y que no dieron ese punch que necesitaba este personaje. De ahí es utilizado como secundario sin hacer algo destacable en toda la obra. Shino es de los que más me enojan, porque desde el primer momento quieres saber qué pedo con él. Demostró ser uno de los personajes con un jutsu muy interesante, y que no fue utilizado por el bien de la trama en varios arcos, pero creo que pudimos tener mucho más de Shino. Pudo tener más peleas, o saber algo más de su clan, o no sé, algo que ver de este personaje. En general, este equipo debió tener más protagonismo en un arco. Hubiera sido bueno verlos en acción como equipo, pero nunca pudieron brillar a pesar de que al inicio demostraron tener algo que llamara la atención. Y sé que me faltó una integrante, pero ella no viene sola en el siguiente puesto. No puedo creer que uno de los clanes con personajes más interesantes terminaran siendo olvidados, porque después de la pelea de Naruto contra Neji, el clan Hyuga termina siendo abandonado por el autor. Me da coraje porque está para la chingadera del clan Otsutsuki, el Gekegeka que trae a estos es el Byakugan y aún así le dan más relevancia a los Uchihas. Puse en sí a este clan porque este conflicto de las familias se me hacía el más interesante. Esto de la rama principal y la rama secundaria era un buen conflicto que pudo haber sido de ayuda en el desarrollo de personajes de Hinata y Neji, porque lo último que llegamos a saber de este pleito es cuando el papá de Hinata le dice la verdad a Neji, y ahí quedó, terminando en un pues así pasó y ya güey, ya no dando más información de cómo se resolvió sus pedos en el clan, cuando pudieron haber usado eso para otra situación o darle un poco más de protagonismo a este clan. Lo otro por lo que están es que hay en sí dos personajes que creo que pudieron aportar mucho más de lo que vimos. Neji para mí es de los mejores personajes que pudimos ver en Naruto, pero después del rescate de Sasuke parece que Kishimoto se le olvidó que Neji debía aparecer poquito y toma un rol demasiado secundario. Nunca lo pudimos ver de nuevo en su prime. En el rescate de Gaara su equipo nos regala unas peleas bien de la verga, de ahí no vimos algo más de Neji. Después en la guerra lo usan para que lo empalen y eso haga que force una relación que nunca se argumentó de buena forma. Neji debió tener un momento más glorioso, tal vez una pelea contra Sasuke donde por fin se pelearan los más talentosos de esa generación, y ahí sí lo matabas, hasta le dabas un buen momento a Sasuke como personaje, pero no, tenías que matarlo con una maderita, que fácilmente con su técnica pudo evitar, pero a huevo tenías que empalarlo. Hinata es otro personaje que pudo tener un mejor desarrollo. Digo, si ella al final será el interés amoroso de nuestro protagonista, ten la mínima decencia de darle más protagonismo. Después de su declaración hasta Naruto se le olvida que existe Hinata. Pudo tener algo mejor donde hasta se desarrollara la relación con Naruto. Tal vez que estuviera en los momentos donde vimos a nuestro protagonista deprimido y que ella lo alentara a levantarse, o yo que sé, cualquier cosa en vez de matar al primo. Pero bueno, ¿qué le podíamos pedir al amante de los Uchihas? Rock Lee no solo es uno de los personajes más infravalorados en Naruto, sino también uno de los más desperdiciados. Sigo sin creer que Rock Lee no fuera utilizado en muchos más momentos de esta obra. Me acuerdo cuando vimos la primera parte de Naruto, uno de los mejores personajes que pudimos ver fue a Rock Lee. Se nos presentó de la manera más fachera partiendo de la madre Sasuke. Después vimos que este personaje tenía valores, que tiene un sentido de justicia y que solo busca seguir hacia adelante. También no podemos negar que su pelea contra Gaara es de las mejores del shonen. Es más, hasta editando este video me emociono porque sé que me veré otra vez esta pelea. No solo eso, sino que es un personaje con una de las mejores enseñanzas. El trabajo duro vence al talento natural, enseñándonos que con esfuerzo y trabajo podemos alcanzar nuestras metas, superando los límites que nos ponga la vida. Después nos regala otros grandes momentos donde igual brilla este personaje, y ojalá hubiera seguido así, porque después de ahí solo vemos chistes de sus CJs y que no lo ponen en otra situación donde brille. Ni cuando Gai estaba peleando contra Madara pudo hacer algo. No sé cómo Kishimoto tuvo muchos personajes buenos de inicio y terminó agregando muchos más que a nadie le interesaba, y vimos más de ellos de los que están en esta lista. Rock Lee en la segunda parte de Naruto le pasó lo mismo que a su equipo. Aparece demasiado poco y solo para verlo en situaciones bien X. Me hubiera gustado verlo en combate hasta el límite, posiblemente una revancha contra Kimimaro o con otro que no de hueva, pero mínimo verlo en acción y demostrar cómo es que el trabajo constante puede vencer a aquellos que tienen talento. Pero nunca se nos mostró a este personaje como en la primera parte de Naruto, y es una tristeza porque Rock Lee pudo darnos mucho más, y aunque muchos lo consideren como el más desperdiciado, yo tengo a uno que Kishimoto lo desperdició de la peor manera.
Antes de pasar al primer puesto, es necesario poner unas menciones honoríficas a personajes que se desperdiciaron, pero igual no tanto. Tsunade. No le hicieron mucha justicia a este gran personaje en gran parte del manga. Merecía más protagonismo en varios arcos. Clan Uzumaki. Tenían muchos elementos que pudieron explotar de este clan. Literal es el puto clan del prota y conocemos muy poco. Habría que conocer más a estos. Tenten. Pudimos tener más participación de ella. Su relleno fue de las pocas cosas que valoramos a este personaje, pero en general nunca la vimos brillar. Los Kages, así es, hablo de todos, bueno, no tanto de Gaara, pero a los demás sí. Hubo un momento en la pelea contra Madara donde hubieran explorado más a estos personajes, pero la misma pelea le dio más protagonismo a Madara y no le dio la relevancia que merecían. Sakura. No puedo creer que al ser una del trío protagónico le tocó mucha cagada. Merecía tener un mejor desarrollo este personaje, pero Kishimoto decidió ponerle muchas cosas malas que tiene toda la obra de Naruto a Sakura. Kankuro y Temari. Recuerdo sus primeras apariciones en los exámenes de Chunin. Fue de lo más cabrón, pero después los vimos muy poco. Merecían más apariciones. Y que al menos Kankuro no quedara tan mal parado al final de la Guerra Ninja. Ibiki y Anko. Otros personajes que cuando aparecieron fue de lo mejor en su arco, pero nunca más los pudimos ver en buena forma, a pesar de que eran personajes interesantes. Ino y Chouji, sé que son los que más se usaron, pero en el momento donde debieron demostrar que eran la verga, terminan de estorbo y parece que solo fueron a ver. Tuvieron que usarlos mucho más en vez de ponerlos en ridículo. Ya dichas las menciones honoríficas, ahora sí, vámonos con el primer puesto. Alguien explíqueme, ¿cómo uno de los mejores antagonistas, siendo un personaje que transmitía miedo que hasta el mismo Kakashi se cagó, que imponía y que nos fue construido para ser el villano de la obra que provocó muchos de los eventos en Naruto, trayendo un peso importante a la historia, que hizo que varios arcos en Naruto tuvieran los momentos más épicos, dándonos a un gran personaje antagonista, lo terminaste haciendo puré de serpiente por el emo puto? No entiendo esa decisión de Kishimoto en eliminar demasiado pronto a Orochimaru. Este personaje debió estar más presente en la obra. El autor construyó a Orochimaru para que fuera el detonante en varios puntos de la obra. Por algo es que se nos mostró demasiado y nos dio de lo mejor de Naruto. Gracias a Orochimaru se desarrolló muy bien la historia en la primera parte de Naruto, pero en la segunda lo vemos muy poco. En el segundo arco lo vemos soltar putazos, pero no con la misma vibra que uno pensaría. Pero después vemos que ya de plano se hará el plan que estuvo haciendo. Aunque era obvio que Sasuke no se iba a dejar, pero nunca imaginé que lo terminaría destazando. Creo que lo mejor que pudo haber hecho es que Sasuke huyera, con un plan que estuvo haciendo mientras entrenaba con Orochimaru. Pero no, tenías que engrandecer al peor personaje de Naruto, o al menos uno de los peores, y dirán, pero oye, regresó, sí, para que Itachi lo sellara con el poder del guión y que en ese mismo poder del guión lo trajeran de nuevo. No solo eso, ya está regresando bien pacifista. Esa parte se me hizo absurda. No encontré sentido a ese cambio tan radical que hubo en este personaje. Hasta de cierta forma se burlan de eso porque nadie se la cree. Como uno de los mayores villanos se hizo bien Pachamama. No me jodan. En serio, Kishimoto se esmeró en hacer un mundo de ninjas. Nos dio grandes personajes, pero muchos lo desperdició en el camino de la obra. Pero el que más lo tiró a la basura fue a Orochimaru. De ser uno de los mejores personajes, lo termina haciendo algo bien X, cambiando todo lo que se nos había mostrado, y que no mejoró. De hecho, lo deja hasta muy mal parado. Qué tristeza recordar que al inicio Orochimaru era la verdadera amenaza, y ahora es un puto monje. Es por eso que considero que es el personaje más desperdiciado en todo Naruto. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así y quieren apoyarme, denle like, suscríbanse al canal y piquen la campanita para que no se pierdan ningún video. Coméntame si piensas lo mismo que yo sobre estos personajes o que es que faltó otro. Posiblemente hasta hagamos una segunda versión. Pero si quieres apoyarme de una forma más cabrona, en la descripción está el link de PayPal por si gustas donar algo. Les dejo mi red social favorita para que seamos amigos personales y ahora sí, me despido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos el siguiente video. Bye.